Caminando alrededor de la manzana. Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto y Radio. Los saludos amigo el profesor Adrián Rangel. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es nuestro querido hermano Rodrigo de la Torre, que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, querido hermano, y un saludo a toda la audiencia que está escuchándonos el día de hoy. Gracias por aperturarnos lo que es el espacio. El día de hoy venimos a hablar lo que es la parte de que es cáncer de mama y lo que es la salud en el adulto mayor. Yo soy médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, cuento con adiestramiento por la Universidad de Stanford y entre muchas otras situaciones estoy capacitado también por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es la proliferación o la multiplicación, para que nos entiendan lo que nos escuchan, de células que anteriormente no estaban enfermas y que el cuerpo no nos da la capacidad de decir detente, y que las células se siguen multiplicando. Llega a un cúmulo donde a eso le podemos llamar tumor. Esto puede ser de un origen benigno o maligno. El cáncer de mama, aproximadamente hasta lo que es la semana epidemiológica que nos corresponde, hay entre 6.000 a 7.000 casos activos, que en su mayoría son mujeres. Sin embargo, a través de estos 5 o 7 años se ha visto una predisposición que el hombre también puede llegar a padecer cáncer de mama. De ahí la importancia de crear acciones preventivas y fomentarle y sensibilizar a la población a que acuda a su chequeo mínimo una vez al año. ¿Cuáles son la mayor parte de los síntomas que tenemos? Contamos con lo que es el endurecimiento de la mama, el cambio en la coloración, la parte de la pigmentación, inclusive se le nombra piel de naranja. ¿Qué es esto? Que se empiezan a formar como si estuvieran huequitos, más que el pezón, en lugar de verlo normal, sino que se retrae. Todo este conjunto de síntomas nos empieza a dar la idea de la formación de cáncer de mama. Hay estadios, como en todas las enfermedades, pero para esto podemos hablar de lo que son sus factores de riesgo. Los podemos dividir en dos, lo que son modificables y no modificables. Los modificables son la dieta, el consumo de alcohol, el tabaco, la exposición inclusive a radiación o inclusive a ambientes laborales. Hay ambientes laborales que se asumen con mayor predisposición a ciertas enfermedades. Los no modificables, hablamos de lo que es los genéticos y los de ya de nacimiento. Cuando hablamos de factores genéticos, en la mayoría todos pensamos que cuando un familiar tiene cáncer, ya tenemos una situación genética que nos predisponga. La literatura te dice que solamente el 5% de los cánceres son hereditarios. Sin embargo, ese 5%, a pesar de ser muy poco, a todos nos asusta. Sí, claro. Digo, si hablamos de que 5 de cada 100, a pesar de ser 5, eso siempre nos va a asustar. Lo digo como un 5% para tranquilizar un poco a las personas de que no necesariamente el que tengamos un familiar directo puede llegar a decir, yo también lo voy a tener. ¿Qué es lo que se recomienda? Uno, el cambiar los hábitos que no son saludables. Disminución del consumo de alcohol, la disminución de tabaco, la disminución de factores asociados como lo son traumatismos, como lo son ropa ajustada, todo ese tipo de cosas que nos lleva a tener una mayor situación de poder decir, esto nos puede llevar a... ¿Qué más? Como nos dice la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría
de salud en México y todas las demás guías, el hecho de la mamografía hasta ahorita va a ser el mayor método preventivo. Se recomienda en mujeres a partir de los 45 años en adelante. Sin embargo, si ya tenemos un factor de riesgo en el que ya tengamos alguna fibrosis quística o alguna presentación de patología en la mama, se recomienda inclusive hasta adelantarlo. A ver, a mí me gustaría entender, todas las personas sabemos qué es el cáncer y que hay tumores benignos y malignos, y a todos nos espanta qué es el cáncer, pero ¿por qué las células del ser humano o de los animales tienden a duplicarse así sin ton ni son? Porque eso es a lo que entendí, eso es el cáncer, ¿no? Así empiezan a desarrollarse. Por ejemplo, la célula, yo me acuerdo de la mitosis, ¿no? O sea, se parte y ya son 2 células y luego otras dos, pero en nuestro organismo pues llega el momento en que, a ver, ya se partió y ya está aquí, ya da la orden. Pero ¿qué pasa con el cáncer? ¿Por qué la célula se sigue reproduciendo y no se detiene? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos del proceso de la mitosis, como tú ya lo dijiste, es la replicación de 2 células iguales. Pero para que llegue a ese conjunto de decir tenemos 2 células iguales, hay topes de seguridad, como por así mencionarlo, que en el cuerpo nos dice, ok, todo tu ADN sí está completo, sí son iguales y puedes proseguir a la mitosis. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones el ADN viene con malformaciones. Se puede asociar a muchísimas cosas. Enfermedades infecciosas de origen viral, por ejemplo, que a través de los años la multiplicación o que factores ambientales te lleven a tales cosas. La aparición de un cáncer a nivel genético es que el ADN tenga una situación que no esté exactamente igual a la anterior. Entonces, cuando llega al proceso que ya está la enfermedad, es por el hecho de que ya hay una situación en el ADN enfermo. Ok. Ahora, esa reproducción de células que no se detiene, nos forma, eso es lo que decimos que son los tumores. Así es. ¿Por qué benignos y malignos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué? El benigno, hablamos de una acumulación de un tumor que nos va a llevar al menor riesgo de que ese tumor forme otros tumores. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el cáncer de mama, hablando de esto, tiene la posibilidad de migrar a otras áreas. Hay tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de piel, que es de los más nobles, en el que solamente es una delimitación del tumor y no tenemos ese mayor riesgo a que ese pedacito de tumor migre a otros órganos o a otros sistemas. Pero el cáncer de mama en este caso sí lo puede llegar a tener como consecuencia. Cabe resaltar que a pesar de que podamos decir, ok, es el menor riesgo, no significa que no se pueda transformar en uno maligno por una situación de poca atención médica. Ok. Y entonces, esa es la diferencia, el maligno se puede ir, si lo tengo en una mama, al rato lo puedo tener, no sé... En el pulmón, o en el hueso, o en el hígado. Y cuando se va al hueso ya es complicadísimo quitarlo, ¿no? Es la metástasis, ¿no? Así es. Si no mal recuerdo. Así es. Cuando hablamos de metástasis, estamos hablando de una escala que se llama TMM. ¿Qué es lo que estamos hablando? Número de tumores, número de extensión, nódulos que abarca y qué tanto te está afectando en otras áreas. Normalmente cuando hablamos del cáncer de mama se puede ir de primera mano a músculo, después se puede ir a lo que es otros órganos como lo es el hígado, el pulmón y por último estar en lo que es el hueso. Pero cuando ya hablamos de esto, ya hablamos de una situación que ya está con una complejidad mucho mayor. Ok, entonces aquí lo ideal es prevenir siempre el cáncer, ¿no? Así es. ¿Cómo lo prevenimos? Sobre todo el cáncer de mama. El cáncer de mama lo podemos prevenir primeramente en lo que es el programa de Tócate. ¿Qué es lo que estamos hablando con Tócate? Es al menos se recomienda una vez, se asocia más que en las mujeres se recomienda cuando está terminando o iniciando el periodo. Porque cuando empieza el periodo las mamas están un poquito más inflamadas. Entonces hay que ver cómo está y cómo termina.
2, se puede asociar que inclusive hay mujeres que lo pueden hacer cada vez que se meten como una rutina a bañar o al amanecer. No está mal. Inclusive se puede asociar a que ellas tienen una mayor precaución debido a que tienen y conocen cómo es su tejido. Se recomienda que al menos una vez al mes tengan la precaución de estar tocando. No solamente es tocar y apretar, sino es tocar en una técnica que se llama en sol, que es del pezón hacia lo que es la zona muscular, para ver si hay una extensión de alguna masa. O se sienta como una bolita, ¿no? Exactamente. O que tú observes una su caída que sea simétrica. 2, que no tengas una malformación en la piel, o que no tengas salida de leche cuando no estás embarazada. Ok. Muy bien. En los adultos mayores, ¿cómo se da esto del cáncer? Porque obviamente nosotros, los seres humanos, tenemos un gran problema. O sea, nacemos y tenemos un reloj biológico. Así es. ¿Sí? Que sabemos que en algún momento va a jugar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque se nos acaba nuestro tiempo de vida. ¿Qué pasa con los adultos mayores? En los adultos mayores, cuando hablamos, se va a depender inclusive del sexo y la edad. El cáncer asociado a los adultos mayores mayormente es el cáncer de colon. Es el cáncer asociado al envejecimiento. ¿Qué es esto? El nombre comercial, por así decirlo, el nombre médico es el adenocarcinoma incipiente en colon, que se asocia más al consumo exterior de lo que es mayor índice de carbohidratos, lo que ya llevamos consumiendo durante todos los años, alcohol, tabaco. Entonces es lo primero que vamos a padecer como la parte oncológica. En la parte que estamos viendo como mujeres, el índice mayor de mortalidad es el cáncer de mama, después el cáncer de colon. En los hombres es el cáncer de próstata, cáncer de colon y después el cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que queremos ver en la parte de los adultos mayores? Una, ¿qué predisposición tienen? Los adultos mayores hombres tenemos que, a partir de los 40 años en lo adelante, tenemos que hacer un chequeo preventivo, que es el de la próstata. Ojo, con esto no digo que todos tenemos que ir a que tengamos un tacto rectal. O sea, un examen prostático no es igual a un tacto rectal. También tenemos lo que es el ultrasonido, tenemos lo que es el antígeno prostático específico, que nos hace saber qué métodos preventivos podemos llegar a usar. En el cáncer de colon, para prevenirlo, se recomienda que a partir de los 55 años en adelante al menos tengamos una colonoscopia anual para saber si tenemos alguna otra patología, como lo sería poliposis intestinal, diverticulitis, que también es asociado a todo esto del envejecimiento, o algún otro tipo de enfermedad. En las mujeres, además de lo que es el cáncer de mama, también se empieza a ver lo que es la llamada menstruación, y lo que proviene de la menstruación es la menopausia, cuando empezamos. ¿Qué es esto? También nos predispone a infartos o a osteoporosis. Entonces, en adultos mayores es un cúmulo de enfermedades que tenemos que prevenir antes y para tener un envejecimiento activo. Ok, también tengo entendido que tienes... ¿Vamos a ir a un corte? ¿Vamos a hacer corte? Ok. Tengo entendido que también tienes una asociación civil. Así es. ¿Sí? Platícanos, ¿de qué se trata y por qué creaste esa asociación civil? La asociación civil se llama Incavimex, que es el producto del trabajo de un esfuerzo que se llama el licenciado Francisco Arenas. Él es el director de la asociación, yo soy el director médico. Se crea para lo que es el Instituto para la Mejora de la Calidad de Vida. A través de los años que estábamos viendo, se ha observado que muchas de las cosas no tienen acceso a todas las personas, y lo que menos tiene acceso a la población es a la salud. Cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de estar sano, sino hablamos también de lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice, es un estado de bienestar físico y mental. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la asociación? El mejorar la calidad de vida en la población que lleguemos a apoyar. En este caso, me toca a mí hacer el programa de salud, en el que la asociación civil creamos 3 programas. Uno es
prevención de cáncer de mama, adultos mayores y personas con discapacidad. En la prevención de cáncer de mama realizamos cada cierto tiempo pláticas, la última fue en la comisaría y en la Canaco de Tlaquepaque, para sensibilizar a la población. En lo que es en adultos mayores, creamos la Uni3 Digital, la Universidad de la Tercera Edad para el Adulto Mayor, en el que mes con mes tenemos eventos para fomentar y sensibilizar nuevamente a toda la población. Y lo que es en personas con discapacidad, no solamente hablamos de discapacidades mentales, motoras o sensitivas, sino asociadas a la edad y su depreciación ante la sociedad. ¿Por qué lo digo como depreciación? Porque muchas personas lo minorizan y piensan que una persona con discapacidad no puede hacer lo que realmente todas las personas hacen. Entonces lo que nosotros buscamos es incluir a las personas en toda la sociedad. Muy bien. Vamos a un corte. Regresamos con más Punto y Radio. Para estudiar, disque dando vueltas por tu casa y atrapado en el pasado. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Amero. Nunca como ahora el precio de la riqueza fue tan asequible. La economía está siendo sacudida por una realidad desconcertante. En la era de la agricultura, la riqueza era la tierra. En la era industrial, la riqueza era el capital. En este momento, la información es abundante y a bajo precio o gratuita. La nueva moneda se llama conocimiento. En los tiempos que vivimos, la riqueza es la información. Te presentamos el Amero. Amero es la primer criptomoneda mexicana con su propio blockchain, 4 veces más segura que cualquier otra criptodivisa en circulación. Amero no solo respalda y hace crecer tu dinero, sino que al ser una divisa digital con un compromiso ambiental, resguarda y protege al medio ambiente a través de sus terrenos y activos con fines ecológicos y ecoturísticos. Pero eso no lo es todo. Amero no solo busca rescatar la economía del continente, sino que buscamos preservar lo más valioso de él, sus comunidades vulnerables y su biodiversidad. Es por esto que Amero se encuentra respaldada en bienes raíces en forma de zonas ecológicas resguardadas, algunas con infraestructura ecoturística. El equipo detrás de Amero garantiza la transparencia total de nuestros activos anclados en minas de metales preciosos. Además de las reservas naturales, te estarás ayudando a proteger como inversionista en nuestra plataforma. Amero. La ley universal de la locomoción no puede fallar en él. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale click. Síguenos en el punto exacto. Punto y. Bien, regresamos aquí con más Punto y Radio y seguimos platicando con nuestro querido hermano Rodrigo de la Torre. Él es médico cirujano especialista en cáncer. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más estamos viendo también en la parte del adulto mayor? Lo nuevo que hay en medicina, en la parte europea y en lo que es en la parte que nos dan todo lo que nos dice cómo hacerlo, es que ya el médico no está en su consultorio, sino que el médico vaya, ahora sí como comúnmente se llama, el médico de barrio. ¿Qué es esto? El médico de barrio nos habla de que el médico va, hace su campaña de salud y empieza a tener todos sus expedientes consigo y va casa por casa viendo qué es lo que se necesita.
cuántas personas viven, cuántas personas están enfermas, cuántas de ellas son con enfermedades crónico-degenerativas, cuántas de ellas están con padecimientos que no son tratables por el área privada por el exceso de costo. Entonces, es lo que queremos nosotros hacer como programa con los adultos mayores, ir casa por casa para conocer todo lo que conlleva su ambiente, porque conocemos el entorno dependiendo de la familia y dependiendo a quién entrevistemos para tratar al adulto. Si hablamos, por ejemplo, de un adulto que vive en ciertas zonas de la ciudad, hablamos inclusive que en una casa pueden vivir hasta 3 o 4 familias, inclusive hablamos por generaciones. Entonces, ¿qué es lo que llevamos con esto? El hacinamiento, el ver que sí tenga todos los servicios de salud, el que sí tenga el acceso a los medicamentos, porque es muy común que nosotros lleguemos, demos una receta, pero nunca preguntamos si la persona tiene para pagarlo, o si tiene el acceso de verdad a todo su tratamiento. Entonces, ese es nuestro programa en la parte del envejecimiento activo con los adultos mayores. El no solamente decir, ¿sabes qué? Voy a ir, le voy a controlar la diabetes mellitus, voy a ir, le voy a dar programas preventivos para todas las enfermedades, sino mejorarle su calidad de vida y su entorno, para con ello llevarlo a un estado de salud real y con bienestar. Ok, en la asociación civil tienes un consultorio, me comentabas que se encuentra ya para la colonia Jalisco. ¿Dónde se encuentra este? Se encuentra en la colonia Jalisco, en la 4ª sección, en la calle Tala 227. Ahí es donde damos la consulta de primera mano con la parte de la asociación civil. Sin embargo, también los podemos ver en lo que es en la Torre Chapultepec o en el Hospital Real San José. ¿En la Torre Chapultepec cuál es el domicilio? En la Torre Chapultepec es avenida Chapultepec número 15 en el piso 11. Ok, ¿y el otro? Es en el Real San José, es avenida Niño Obrero y Lázaro Cárdenas. Ahí los podemos ver en el área de urgencias. Ahí están los 3 lugares. Así es. Muy bien. Ahí en la colonia Jalisco, me imagino que es donde es más complicado, ¿no? Porque pues es una zona donde las personas no tienen muchos recursos y si hablamos de un cáncer, estamos hablando de algo muy difícil, algo que en algún momento hasta la medicina puede ser muy cara, ¿no? Sí. Con todos los movimientos del sistema de salud ahorita y con el fin de la administración, ahorita es casi imposible que una institución pública te pueda cubrir al 100% toda una enfermedad. Y en el área privada es todavía mucho más costoso. Estamos hablando inclusive hasta de cientos y miles de pesos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para tratar y apoyar a la población? Solicitamos a las instituciones públicas que nos lleven lo que son los carritos para mastografías. Los hacemos normalmente una vez al mes, en el que juntamos con un mínimo de personas, 70 personas en ese día, para llevar lo que es el camioncito, y ellos nos van diciendo que tales personas sí traen una lesión, no traen una lesión, y posteriormente ya es lo que vamos viendo conforme a la enfermedad. Con nosotros tenemos medicamentos a muy bajo costo y otros medicamentos inclusive son donados por otras asociaciones civiles y personas. Ok, entonces pueden acudir para que sea, sobre todo para que sean atendidos, ¿no? Que ese es el grave problema. De repente no tienes dinero, dices, ni siquiera puedo ir a pagar el médico, ¿no? O sea, existe la asociación que de alguna u otra forma puede ayudarlos a cubrir esta necesidad. Sí. Te voy a dar un dato que fue un dato que yo leí en días pasados. Los consultorios anexos a farmacias a nivel Jalisco tienen el 41% de la atención médica, más que inclusive un IMSS, un ISSSTE o inclusive hospitales civiles. Con esto, ¿qué es lo que nosotros nos preocupa? Que un consultorio anexo a farmacia no solamente es el hecho de decir voy a un consultorio que al lado de una farmacia popular. ¿Cuál es el problema? Que en muchas de las ocasiones a los médicos llegan y les dicen, este es tu cuadro básico, y de ahí no te sales. Y si el médico no duda de las capacidades, sino el problema es un cuadro básico. No tienen medicamentos de especialidad, no les permiten dar otra receta para que las compren en otro momento. Con nosotros, a mí no es el interés llevar y comercializarlo, sino que las personas tengan el acceso a su salud a muy bajo costo.
porque al final el médico que estamos en el Puerta de Hierro, en el Real San José, estamos en las instituciones públicas y no es necesario que estemos en un hospital de tercer nivel lujoso. Donde nos necesitan es realmente en una población vulnerable para llevar a ellos la misma atención que está en el Puerta de Hierro o en un hospital civil. Esa es una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. En la colonia Jalisco, inclusive estamos viendo que hay personas que aún en estas fechas no tienen agua, luz, o inclusive no tienen hasta drenaje. Que cómo es posible que hoy en un siglo XXI no tengamos esa capacidad en toda la población. Que muchas veces no tienen ni 50 pesos para darles de comer a su familia, y mucho menos van a tener 900 o 1000 pesos para tener una consulta médica. Entonces, con nosotros lo que tratamos de hacer es el hecho de llevar una atención de calidad y calidez al menor costo posible, y que si es viable y los medicamentos ahí los tenemos, se los regalamos. Ahora, ¿es con cita? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo procede alguien para ir con ustedes ahí a la asociación para que para tener una consulta o darle algún seguimiento a algún problema que tenga? Diario está abierto, abrimos a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. De lo que es de 8 a 1 de la tarde está una infectóloga pediatra que pertenece con nosotros a la asociación. Con ella pueden ver ampliamente el tema de crecimiento sano, preventivos para los niños, vacunación, y su servidor está de 4 a 8 de la noche de lunes a viernes. Muy bien, ¿hay que hacer cita o pueden acudir directamente o pueden hacer cita? Los teléfonos es el 33 44 70 48 16 y ahí pueden hacer la cita directamente conmigo o pueden acudir directamente al consultorio. ¿Al consultorio que está en la calle Tala, número 227, en la colonia Jalisco, en Tonalá? Excelente, mi hermano. Oye, pues qué hermosa labor y qué loable. Pero ahora, mi pregunta es, ¿qué apoyo recibes? ¿Hay algún apoyo del gobierno? ¿El gobierno los apoya? ¿O se hace por amor al arte? Por ahí escuché que decías que algunos medicamentos los donan otras asociaciones. No dijiste ningún ente de gobierno que apoye. Dices otras asociaciones hermanas que los ayudan. Así es, por el momento no tenemos ningún apoyo gubernamental. Tenemos el apoyo gubernamental en cuanto a que podemos gestionar hacer lo que es la contrarreferencia a los hospitales. En ese sentido sí podemos tener el apoyo gubernamental, pero en cuanto a un apoyo económico no lo contamos. Normalmente lo que hacemos es pedir el apoyo a personas de que si tienen algún medicamento antes de que se les caduque, si nos lo quisieran donar, bienvenido cualquier tipo de medicamento, o otras asociaciones hermanas nos donan el medicamento. Tenemos asociaciones que también son de cáncer de mama que nos donan algunos estudios, nos dicen, oye, tengo tal descuento en tal laboratorio, o para estudios de imagen. Es como podemos seguir ayudando. Excelente. Y ahora, ¿cuál es la idea? A futuro, ¿cómo ves la asociación? ¿Cuáles son las aspiraciones que se tienen con esta asociación? Sobre todo para ayudar a la gente, porque la ayuda siempre se va a necesitar, siempre hay personas que van a necesitar esta parte. ¿Cuál es la idea más adelante? Nuestra meta en lo que es de 3 a 6 meses es que a partir de que el consultorio sea sustentable en cuanto al número de pacientes, poder abrir una clínica. La clínica la tenemos planteada en lo que es en la colonia del Retiro, ahí muy cerca de lo que es el Hospital Civil Viejo y cerca del Templo de Santa Inés. Tenemos ahí la idea de hacer una clínica muy pequeña. Digo, para hablar de clínica, pues ya muchas personas pensamos que son 20, 40 consultorios. No, aquí es hacer un consultorio pequeño con sala de procedimientos y con estudios de laboratorio ahí para poder seguir ayudando. Ok, ahorita, si ustedes tienen alguien que tenga que hospitalizarse, ¿hacia dónde lo mandan? Los hospitalizamos normalmente en lo que es en el Hospital San Miguel del Country, que está en Ávila Camacho y Enrique Díaz de León, porque ahí nos hacen un descuento en cuanto a lo que es por parte de la asociación civil en lo que es gastos generales, y podemos aportar un poquito más. Inclusive hay manera de buscar que las personas
paguen menos en cuanto a ese sentido. Si fuese una persona que no pudiera pagar por el medio privado, se busca la manera para que fuera en un hospital público. Excelente, bueno, pues qué bueno que existen asociaciones como las de ustedes y que apoyen a la sociedad en general. Mi querido hermano, pues la verdad es que el tiempo es inexorable, la charla nos da para muchísimo más, sí, pero se nos ha venido el tiempo encima. ¿Algo más que quieras compartir? Estamos para ayudarles, si gustan una asesoría o si simplemente quieren acudir para alguna materia preventiva o quieren acudir a apoyarnos, toda la ayuda es muy bien recibida. Excelente, bueno, pues recuerda que estos micrófonos siempre estarán abiertos para los amigos y sobre todo para dar esta información tan importante para toda la sociedad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Amigos, se despide de ustedes su amigo el profesor Adrián Rangel y nos vemos y nos escuchamos en un programa más de Punto I Radio. Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.